Mañanas en Libertad. Ocho y un minuto de la mañana, 7 y un minuto en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana en Chile, donde el conservador José Antonio Kast y la comunista Janet Jara pasan a la segunda vuelta de las elecciones. Con más del 50% escrutado, Janet Jara logra el 26% y José Antonio Kast alcanza el 24%, por lo que serán los candidatos que disputen la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre. Se trata de un resultado mucho más ajustado de lo previsto por las encuestas y marcado por la irrupción del populista Franco Parisi, que se lleva en torno al 18%. La contienda abre ahora un mes decisivo. Jara, la exministra de Trabajo de Gabriel Boric y candidata de la Alianza Progresista Unidad por Chile, se va a enfrentar a José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano y exdiputado conservador. Lo cierto es que la oposición ya ha conseguido los apoyos de Evelyn Matei, de la derecha tradicional, y Johannes Kaiser, de la considerada derecha libertaria, que respaldan a José Antonio Kast. La gran incógnita ahora es Franco Parisi, el tercero en los votos, y que será clave para inclinar la balanza. Para los de José Antonio Kast es además un hito histórico, porque es la primera vez en la historia democrática de Chile en que la derecha logra mayoría en la Cámara de Diputados, con un total de 78 diputados entre todos los bloques de la derecha. Por tanto, también se trata de la mayor caída de la izquierda en la historia de Chile. Bueno, pues histórico resultado en Chile. Por primera vez en la democracia chilena, la derecha gana las elecciones al Congreso. 78 diputados de 150 que tiene en la Cámara y, por tanto, pues a celebrarlo. Pero no era lo único que se votaba ayer. También se votaba la primera vuelta de las presidenciales, y en la primera vuelta de las presidenciales pues ha pasado algo que es hasta cierto punto esperable. Cuando los países entran en situación revolucionaria, y en estos momentos en todo Occidente está sucediendo, pues al final las cosas se polarizan inevitablemente. Al final, pues quienes tratan de estar en tierra de nadie terminan desapareciendo, porque en esas situaciones solo cabe o estar con la revolución o estar con la contrarrevolución. No caben medias tintas, estar con la revolución pero poquito, estar estar con la contrarrevolución pero solo los martes y los jueves, etcétera, etcétera. ¿Y quién ha pasado a segunda vuelta en las presidenciales? Pues han pasado José Antonio Kast y Janet Jara, que es como si aquí se celebrara una primera vuelta para las presidenciales y pasaran a segunda vuelta pues Abascal e Irene Montero. Más o menos la comparación es bastante exacta, porque José Antonio Kast es quien lidera allí en Chile el partido hermano de Vox allí, y Janet Jara pues es quien lidera la opción comunista dentro de Chile. Hay que reconocer que en Chile pues han tenido un presidente de extrema izquierda, Boric, un tanto atípico en el sentido de que era, pues hombre, un poco, mucho menos sectario que otra gente de esa órbita ideológica, tipo Lula, tipo Maduro, tipo Sheinbaum. Boric pues era de extrema izquierda, pero hombre, mantenía perfiles propios en ciertas cosas importantes. Por ejemplo, ha sido uno de los más críticos con el régimen de Maduro, y tampoco ha hecho nada por intentar revoluciones en Chile. No ha impulsado reformas constitucionales que le permitieran volver a presentarse. Si ahora no se presenta es precisamente porque no puede, constitucionalmente hablando. Quien se presenta pues es otra de su órbita política, pero esa bastante más sectaria y de perfil bastante más comunistoide. Han pasado, como digo, pues el Vox de allí y el Podemos de allí a segunda vuelta. ¿Y qué ha pasado con los que hay en medio? Bueno, pues que lo que hay en medio ha quedado en segundo lugar una opción populista personalista, una opción de centro derecha, pero
más personalista que otra cosa, que era la de Parisi. Era como si se hubiera presentado, pues yo qué sé, un se acabó la fiesta de allí. Y en tercera posición, pues ha quedado el candidato libertario, un candidato un poco a lo Milei, llamemos, pero que iba con una opción por libre. Recordemos que la Libertad Avanza de Milei está en el mismo grupo de partidos que Vox. Y luego finalmente la derecha tradicional, es decir, el PP de allí, pues ha quedado reducido a la quinta plaza, con un resultado pues bastante discretito. En conjunto, pues las opciones de derecha o centro derecha obtienen en las presidenciales, en esta primera vuelta de las presidenciales, pues casi el 70% de los votos entre todas. Así que, en principio, si juzgáramos por lo que ha sido esta primera vuelta de las presidenciales, pues el Santiago Abascal de allí, de Chile, sería elegido presidente en segunda vuelta. Lo que pasa, bueno, y de hecho ya el candidato libertario le ha dado apoyo, la candidata del PP de allí también le ha dado apoyo, queda Parisi, que no se sabe muy bien qué hará, pero vamos, su electorado pues es electorado más bien que tira a la derecha, así que da un poco igual a quien decida él personalmente respaldar. Y todo hace prever que José Antonio Cast será elegido presidente. Pero, estas primarias, pues hombre, las carga el diablo hasta cierto punto. En el sentido, perdón, no son primarias, estas primeras vueltas las carga el diablo. En el sentido de que en primera vuelta puede haber gente que se quede en su casa porque le da un poco todo igual, pero luego se moviliza a última hora en la segunda vuelta de las presidenciales. No creo que vaya a pasar, creo que José Antonio Cast lo tiene relativamente sencillo para ser elegido presidente, pero bueno, no hay que confiarse. Como dato que avala el vuelco ideológico que está viviendo Chile, pues ahí tenemos el resultado del Congreso, donde la derecha por primera vez tiene mayoría en la historia democrática de México. Así que nada, buenas noticias que llegan desde Chile. Como también llegan buenas noticias, pero de una naturaleza completamente distinta, desde Alemania, que ha decidido, pues, que hay que blindarse frente a los chinos. Alemania da un paso firme para blindar su infraestructura crítica frente a los riesgos tecnológicos que proceden de China. El Bundestag ha aprobado una ley que otorga al Ministerio del Interior poderes para vetar componentes de fabricantes considerados peligrosos, como los de Huawei, en sectores clave como la energía, el transporte o la sanidad. La medida amplía el marco legal vigente en las telecomunicaciones. El canciller alemán Friedrich Merz ha sido tajante al decir que no permitirá tecnología china en la futura red 6G. Aunque el Ministerio ya podía intervenir en diferentes contrataciones desde el año 2021, nunca había bloqueado formalmente a ningún país. Ahora, con esta nueva ley, se abre la puerta a hacerlo en todos los sectores críticos. Aún así, el Bundesrat, que es la Cámara Alta, tiene que ratificar esta norma. Bueno, no creo que haya problema en ratificar esa norma en el Bundesrat, incluso aunque se opusiera la izquierda, porque el hecho es que en el Parlamento alemán pues tienen mayoría entre el partido de Merz y AfD, pero bueno, vaya usted a saber qué demonios pasa. El caso es que Alemania pues ha aprobado ese proyecto de ley para prohibir la tecnología china en sectores críticos, además del de comunicaciones, donde ya estaba prohibida. ¿Por qué hace esto ahora Alemania? Pues hombre, yo si miro para Berlín veo la larga sombra de un Trump detrás de esta decisión. ¿Estaría pasando todo lo que está pasando en Europa de no estar Trump en la Casa Blanca? Pues yo creo que es evidente que no. En Europa se está produciendo un giro que se intenta que no sea demasiado obvio, precisamente para no dar armas a Trump, pero que viene impulsado por las exigencias de Estados Unidos. Por ejemplo, España ya está empezando a comprar como loca gas natural a Estados Unidos, tal como Trump había exigido.
Los países europeos están anunciando sus planes de incremento brutal de gasto militar, lo cual en algunos de ellos causa problemas presupuestarios significativos, porque así lo ha exigido Trump. Luego se intentan vestir las decisiones, pues con todo tipo de argumentos, y se trata de lanzar a la opinión pública el mensaje de que hacemos esto porque es lo que tenemos que hacer y estamos convencidos de ello, incrementamos el gasto militar porque es que Europa tiene que ser capaz de defenderse sola, pero al final, pues la realidad es la que es. Hay un nuevo inquilino en la Casa Blanca, el nuevo inquilino ha dicho que está hasta las mismísimas narices de que Estados Unidos sea el que está prácticamente en solitario luchando contra los totalitarismos ajenos, y por tanto que todo el mundo arrimar el hombro, y que ya está bien de que Europa le compre tecnología crítica a China, es decir, se ponga en manos de China, en cuanto que los equipos chinos pues pueden servir como puerta de entrada en numerosas infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece que el cambio que está viviendo Occidente es no a mejor, sino a mucho mejor. Por fin nos estamos alineando aquellos que pertenecemos pues a esa parte del mundo que tiene un régimen liberal, capitalista, democrático, que al fin es el que garantiza la prosperidad de las naciones. Bueno, lo de Óscar Puente es curioso. ¿Recuerdan ustedes que Óscar Puente hizo una auditoría para ver qué había pasado con los contratos de la trama corrupta en la época de Ábalos en transportes? Y en esa auditoría, pues así como que le echaba culpas a Ábalos, pero no demasiadas, que no había habido tampoco grandes irregularidades. Bueno, pues Transportes, el ministerio dirigido por Óscar Puente, adjudica, según informa, ¿quién, doña...? El Confidencial, es una exclusiva que hace alusión a esta nueva adjudicación de obra pública. Pues adjudica una obra de la Dana, de la Riada de Valencia, a una empresa que tenía a sueldo a Koldo. Escuchen. Tal y como les estamos contando, nos hacemos eco ahora de una exclusiva que publica El Confidencial y que hace alusión a una nueva adjudicación de obra pública. El Ministerio de Transportes adjudicó por vía de emergencia un contrato de casi 15 millones de euros a la constructora Azbi para reparar la línea C3 de cercanías en Valencia, que estaba dañada por la Dana, y concretamente la que va entre las estaciones de Buñol y de Utiel. La adjudicación, realizada sin concurso público, ha sido financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación. Lo curioso es que la constructora Azbi ya fue señalada por Víctor de Aldama en la investigación del caso de corrupción de Koldo, Cerdán y Ábalos como empresa que había pagado comisiones a cambios de contratos públicos. De hecho, la propia Azbi contrató a Koldo García como asesor en el año 2023 con un sueldo de 6.000 euros mensuales que siguió cobrando hasta ser detenido. Por su parte, la propia empresa niega cualquier implicación en estas prácticas ilícitas, aunque lo cierto es que el Ministerio de Transportes ha adjudicado otros contratos con fondos europeos a compañías vinculadas a la trama que están siendo investigadas por el Supremo. Al respecto, el ministro Óscar Puente ha defendido que no puede excluir a ninguna empresa imputada mientras que no haya una resolución firme del Ministerio de Hacienda, ministerio que, por cierto, depende de la también socialista María Jesús Montero. No me diga usted que no puede el pobre excluir a ninguna empresa implicada mientras no haya una sentencia. Ajá. Teniendo en cuenta lo que tardan las sentencias en este país, quiere decir que una empresa puede comprar a alguien para obtener obra pública, luego salir en los papeles, empieza la justicia a investigar y entonces, pasados 14 años, le dejamos de dar contratos. Está interesante esa manera de proceder, sobre todo porque de lo que hablamos es de un contrato a dedo.
según dice el Confidencial. Aquí no hablamos de que haya habido un concurso público donde esta empresa, sobre la que no pesa ningún tipo de condena todavía, no se prevé por el momento, haya concurrido y entonces en igualdad de circunstancias con los demás pues ha obtenido, por presentar la mejor oferta, el contrato. No hablamos de eso. Dice el Confidencial que es un contrato otorgado a dedo de unos 15 millones de euros, ¿no, doña Carmen Carbonell? En cuanto a este contrato, sí. En cuanto a este contrato en concreto. 15 millones de euros otorgados a dedo. Y dice Óscar Puente que es porque no puede excluir a nadie. Ya, claro. Óscar Puente tiene mucho sentido, sí. Una empresa que contrató a Koldo pagándole 6.000 euros mes y que le estuvo pagando desde 2023 23. hasta su detención. A esa empresa no la podemos excluir porque, claro, nadie la ha condenado todavía. Caramba, ¿estará pringado también Óscar Puente en todo esto? Pues yo veo esto y digo, pues aquí Óscar Puente está también metido en el ajo, o es todo el bote, que no me parece, o está comprando silencios, no lo sé. Pero esto de dar 15 millones a dedo a una empresa que tenía a sueldo a Koldo no huele muy bien, don Óscar. ¿No cree usted? Todo esto, claro está, suponiendo que la exclusiva del Confidencial sea cierta. Que yo me imagino que sí, dado que el Confidencial, pues hombre, suele contrastar las noticias que publica. ¿Qué explicación hay a esto, don Óscar? ¿Por qué este contrato a dedo de 15 millones de euros? Bueno, y una solicitud que seguro que algunos tildarán de demagógica, pero que me parece muy sana. Vox solicita reducir las dietas de los diputados que viajan. Escuchen. Vox ha formalizado su propuesta para reformar el sistema de dietas de viaje del Congreso, buscando que se ajusten a los gastos reales de los diputados, es decir, que las dietas de los diputados que viajan no supongan realmente ingresos opacos. Hoy mismo el grupo liderado por Santiago Abascal registrará una petición ante la mesa del Congreso para revisar el modelo actual bajo criterios de austeridad, de racionalidad y de eficiencia. Para que se hagan una idea, tan solo en el año 2022, el último del que hay registro, el Congreso destinó más de 220.000 euros a dietas de viaje, un 160% más que en 2018. Vox denuncia que las dietas máximas para funcionarios son mucho menores y además añade que es un gasto excesivo, por lo que propone un nuevo modelo basado directamente en reembolsos documentados. Ahora mismo el sistema de dietas fijas asigna directamente 120 euros diarios en España y 150 euros en el extranjero, sin necesidad alguna de justificar esos gastos. Pues me parece estupendo que se meta mano al tema de las dietas. ¿Hay justificación para que en 2018 se pagara, el Congreso gastara una cierta cantidad y ahora gaste un 60% más? 160%. 160%, o sea, se ha más que duplicado el gasto de viajes de los diputados. ¿Hay alguna razón? No parece que el Congreso en 2018 tuviera necesidad de viajar tanto, porque ahora sí tienen más necesidad sus señorías de andar viajando a costa del contribuyente. Me parece estupendo que haya esta petición y espero que salga adelante. Intuyo que a lo mejor no sale, dado que tendrían que votar a favor pues los mismos que se benefician del sistema. Yo añadiría, aparte de que, hombre, pues se pague contra gasto realizado, porque, por ejemplo, pues si uno viaja a un sitio donde tiene una propiedad inmobiliaria suya, pues oye, no tiene por qué pasarle una dieta al contribuyente cuando realmente le sale gratis el alojamiento, por poner un ejemplo. Pero también yo sugeriría reducir los viajes en sí. ¿Todos los viajes que hacen sus señorías son necesarios para el desempeño de sus funciones como diputados?
O aquí hay algunos que están haciendo turismo a nuestra costa. Igual que Pedro Sánchez se dedica, o al menos se dedicaba, a poner visitas chorras a distintos sitios cada vez que tenía un mitin en alguna parte para así poder utilizar el Falcon del gobierno. Hay diputados que se dedican a asistir a conferencias o reuniones fuera de España, pues por ejemplo para hacer turismo a nuestra costa. Pues sería cuestión de verlo, ¿no? Viendo pues a las cuchipandis que se fotografiaban en Nueva York, las de Podemos, pues me da la sensación de que lo del turismo a cargo del contribuyente es algo extendido, al menos en cierta parte del espectro ideológico.